Muy bien, una vez más a Pastor Raúl Vidal y estamos listos para iniciar lo que es esta sección de estudios llamados Teología Sistemática número 3. Ahora vamos a enfocarlos lo que es en la introducción y la introducción a la teología sistemática y doctrina de la palabra de Dios. Prepare su papel de notas y prepárese para seguir. Vamos a hacer una oración para iniciar. Incline su rostro, por favor. Gracias te damos, Dios mío, por la oportunidad y el privilegio de poder estudiar de tu persona, de tus atributos. Gracias por permitirnos tener un documento escrito, la palabra del Señor. Oramos, Padre, que podamos verdaderamente estudiar con el deseo de conocerte, entender más y poder aplicar tu atributo, tu ejemplo a nuestras vidas, a lo más que podamos, Dios. Oramos, Padre, que a través de este curso, estas clases, que podamos glorificar tu nombre, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Oro por cada estudiante, Señor. Ayúdales, Padre, con esta disciplina de estudiar tu palabra, escudriñar tus escrituras. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a enfocarnos ahora en esta clase, primera clase, en lo que es la introducción. Si tiene sus notas, quiero que me siga y voy a estar dando lo que son para que usted pueda llenar con las palabras correctas. Ok, el primer punto aquí vamos a mirar la introducción de la teología sistemática. Lo que es la pregunta, ¿qué es la teología sistemática? Le doy la respuesta. Es en nuestra palabra, teología, y quiero definir esto primero. Proviene de dos palabras griegas, ¿ok? Theos, que significa Dios, la palabra ahí es Dios, y logos, que significa palabra o mensaje. Eso, cuando hablamos de teología sistemática, nos referimos a la disposición metódica del estudio de Dios. Entonces, cuando estamos hablando de teología sistemática, y ahorita voy a explicar un poco lo que significa sistemática, pero cuando hablamos de teología estamos hablando que estamos estudiando a Dios. ¿Okay? Entonces, eso es lo que significa la palabra teología. El estudio de Dios, o el mensaje de Dios, o palabra de Dios. Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia acerca de la creación? Que la práctica de la teología sistemática tiene como fin reunir todos los textos que aborden el tema de la creación, interpretarlos dentro de la gran historia de la Biblia y luego reunirlos de una manera fiel y coherente, ¿ok? Entonces, básicamente lo que significa teología sistemática. Teología significa el estudio de Dios, las palabras de Dios, el mensaje de Dios, ¿ok? Entonces, teología significa esto. Teología sistemática, ahora estamos agarrando un tema como ejemplo usamos creación. Ahora, de la creación hay escrituras desde el Viejo Testamento, el Nuevo Testamento. Se agarra todas esas escrituras sobre el tema y se intenta interpretar dentro de lo que es la historia de la escritura. Entonces, porque la diferencia de teología sistemática y solamente la interpretación de teología es de que hay veces podemos solamente mirar un tema, un contexto, una parte de la Biblia y tratar de interpretarla cuando Dios habla en forma de principios.
Dios habla continuamente en la palabra del Señor. Entonces, un tema a veces es introducida por un autor o en un libro, pero se continúa en otros. Entonces, la teología sistemática significa que abarcamos todo el entendimiento de toda la Biblia para poder interpretar esa escritura. Espero que me explico, ¿ok? Entonces, ¿por qué estudiar teología sistemática? ¿Okay? Entonces, le voy a dar varias razones ahí en su papel, en sus notas. Ahí en el primero, debajo de esa pregunta, es número 1, para la gloria de Dios. La palabra ahí es la gloria de Dios. Y Dios se glorifica cuando buscamos a conocerlo. Usted puede mirar eso en Filipenses capítulo 1, versículos 9 al 11. Dios se glorifica cuando buscamos conocerlo. Por tanto, el objetivo del estudiar teología es llegar a conocer mejor a Dios. ¿Okay? Entonces, el objetivo, el deseo, ¿por qué lo hacemos? Es porque deseamos conocer mejor a Dios y aprender cada vez más cómo Dios es. ¿Okay? Miramos en la escritura, primera de Juan capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Okay? Entonces miramos aquí en la escritura cómo conocemos a Dios. Es cuando conocemos y guardamos los mandamientos, las escrituras. ¿Okay? Juan no solamente se refiere a los 10 mandamientos, no excluimos los 10 mandamientos, pero no se refiere solo a los 10 mandamientos. En toda la Biblia, a los que han tomado el curso de disciplinas espirituales, practicamos lo que es el diario espiritual y eso los enseña que hay diferentes partes en las escrituras. Miramos que hay mensajes, hay promesas, hay mandamientos, hay principios, ¿verdad? Miramos que a través de toda la Biblia, Dios, a través de los diferentes escritores, los mencionan diferentes cosas que debemos de guardar. ¿Okay? Entonces, esto le da gloria a Dios cuando lo conocemos y guardamos sus mandamientos. ¿Okay? Número 2. ¿Por qué estudiar teología sistemática? Número 2 es porque refleja corporativamente a Cristo a los demás. Entonces, cuando nosotros estamos estudiando teología, debe de manifestarse en nosotros a Cristo. ¿Okay? Como cuerpo de Cristo, estudiamos teología para que la iglesia pueda ser un fiel reflejo de Dios al mundo. Entonces, a un mundo que no mira a Dios físicamente, ellos miran a Dios cuando mira a la iglesia. Miran los atributos de Dios, miran el ejemplo de quién Dios es a través de nosotros como el cuerpo de Cristo. La iglesia necesita estar preparada para presentar defensa de las enseñanzas que hay en vosotros. Esto es lo que estamos haciendo nosotros como estudiantes y la iglesia también. Debemos de estar preparados para dar esa defensa de la enseñanza. ¿Qué creemos? ¿Qué es lo que Dios habla sobre estos diferentes temas? Nosotros debemos de poder estudiar y poder interpretar estas diferentes cuestiones para el que no cree todavía. ¿Ok? Porque es a través de nosotros corporativamente, es a través de la iglesia, dice Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 10. ¿Ok? Miramos que es a través de nosotros como cuerpo. ¿Okay? ¿Por qué estudiar teología? Número 3, porque trae santificación y crecimiento individual. Cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando estudiamos de Dios, lo que debe de pasar es que nuestro proceso de santificación debe de
continuar creciendo. Debemos de estar creciendo individualmente. Y individualmente debemos de estudiar teología a fin de que podamos ser santificados y crecer en conocimiento y en fe. ¿Ok? No solamente en conocimiento debemos de crecer, pero también en nuestra fe. Dice la palabra de Dios que el oír trae un crecimiento, un aumento en nuestras vidas. ¿Ok? No, no queremos simplemente conocer acerca de Dios como si Él solo pudiera ser conocido a la distancia. Porque esta es una creencia fuerte que mucha gente y cristianos o personas que creen en Dios hay veces dicen. Dicen, nosotros creemos en Dios, pero Dios no tiene una relación con nosotros. Creemos que hay un creador, sabemos que hay alguien que puso todo esto en movimiento, pero nosotros no podemos tener una relación con Dios, y eso no es cierto. A través de Cristo, nosotros podemos tener esa relación personal con Dios. ¿Ok? Entonces, pero ¿cómo sabemos eso? Porque las palabras lo dice eso. No, en realidad queremos conocer a Dios personalmente y tener una relación con Él. Dice la palabra en Proverbios capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Ok? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El deseo de ser santificados y el deseo de crecimiento individual es una de las razones por qué estudiamos teología. ¿Ok? Porque miramos que la palabra alimenta nuestra adoración. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, esto nos ayuda a adorar a Dios. La teología provoca a que nosotros podamos desarrollar lo que es una adoración que no solamente es superficial o religioso, pero que trae una relación profunda. Sin teología no hay combustible o gas para el fuego de nuestra adoración. Ok, entonces la palabra trae un alimento, un fuego, un deseo más fuerte. Ok, número 4. ¿Por qué estudiamos la teología? Número 4, porque la doctrina importa. Que la doctrina importa. Por último, deberíamos estudiar teología porque la doctrina importa. Ser un discípulo va más allá de tomar una decisión única. Escuche lo que Jesús dice en Juan capítulo 8, versículo 31. Si vosotros permaneces en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Miramos que Jesús define una línea de lo que es un creyente, un congregante, un cristiano. A ser un verdadero discípulo es uno que permanece en su palabra. Si usted es un estudiante de Corona, hermanos, una de las cosas que es muy importante, que seamos discípulos de Cristo, que seamos personas que amamos y deseamos su palabra. No podemos simplemente inventar lo que queremos que Dios es, o que creemos que Dios es, o imaginar que Él aprobará esto o aquello. Entonces, cuando no sabemos palabra, cuando no sabemos doctrina, cuando no sabemos el estudio del Señor, entonces llevamos nuestra relación con el Señor sin convicciones y no hay nada cierto, y la palabra llena de verdad y de cosas que son ciertas. La palabra, la doctrina es importante. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, ¿por qué estudiamos teología sistemática? La estudiamos para la gloria de Dios, para reflejar corporativamente a Cristo a los demás, para santificación y crecimiento individual, y porque doctrina importa. Que vamos a continuar con el próximo punto: hacer teología sistemática, características fundamentales. Entonces les voy a dar cosas fundamentales para lo que es el hacer teología sistemática. Para hacer
teología sistemática, primero es importante que esté fundada bíblicamente, fundada bíblicamente. Y esto es algo muy clave. La teología sistemática debería tener algunas características claves. En primer lugar, debería estar fundamentada bíblicamente. Cuando se trata de asuntos teológicos, la Biblia es la norma. La Biblia es la norma. Aunque esa es la posición de esta clase, debemos de saber que muchos no están de acuerdo con esta afirmación. Le voy a dar unos ejemplos. Lo que es el catolicismo romano, la Iglesia Católica Romana, por ejemplo, se aleja que la enseñanza de la Iglesia tiene autoridad a menos a la par, sino superior a la autoridad de la Biblia. Entonces, a la Iglesia Católica, acabamos de terminar lo que es la historia de la Iglesia, miramos de que la Iglesia imperial, miramos que en el tiempo imperial la Iglesia se hizo la autoridad del Estado y desarrollaron muchas diferentes enseñanzas e ideas. En ese entonces, la Iglesia se convirtió en la Iglesia Católica Romana, y esta iglesia es la que puso como más importante sus enseñanzas, y hasta este día todavía las enseñanzas son más importantes o tienen más autoridad o superior que la propia Biblia. ¿Okay? El modernista eleva la razón por encima de la revelación. La persona moderna que posiblemente agnóstico, cree que puede ver un Dios pero no se compromete, pone la razón más importante que la revelación divina. Okay, entonces miramos también lo que es postmodernistas, negan la capacidad de hacer declaraciones absolutas. Entonces, esta es la era donde vivimos ahora nosotros. Lo que se mira en las escuelas, las universidades, trabajos, libros, se mira lo que se llama postmodernistas. ¿Okay? Y esto es la idea de que no hay ningún absoluto, o que uno hace su propio absoluto. ¿Qué significa eso? De que la palabra es una idea, pero no es la mejor idea, se puede decir. O no es una verdad, pero no es la verdad, porque la verdad es conforme de lo que yo crea es la verdad. ¿Okay? Esto es lo que se vive hoy en día, en este mundo vivimos ahora. Esto significa que no hay un autor mayúsculo, diciendo que no hay un Dios específico. No hay una orden al mundo. Por tanto, no hay una sola historia que define nuestra existencia. No hay ninguna narrativa bíblica de la creación. Esa puede ser una historia, la Biblia, pero hay otras diferentes historias. Dependiendo de lo que yo crea o lo que yo quisiera creer o mi absoluto, yo interpreto eso. Entonces, eso es lo que se vive hoy en día. En cambio, cada uno de nosotros tiene lenguajes y experiencias propias y versiones igualmente variables de la verdad. Dependiendo de dónde vienes, quién eres, cómo te desarrollaste. ¿Okay? Próximo, informada históricamente. ¿Okay? Primero, bíblicamente. Segundo, informada históricamente. ¿Okay? En segundo lugar, nuestra teología sistemática debería estar informada históricamente. Esto no quiere decir que la Biblia tenga un papel secundario frente a las tradiciones históricas. ¿Okay? Que lo que quiere decir que no hacemos teología en el vacío. Entonces,
la historia de la vida también los confirma. Cuando usted mira la historia de los romanos, los griegos, Babilonia, Persia, si usted mira la historia, muchas veces eso confirma que hay un Dios, confirma que la Biblia es verdadero. So, estamos parados sobre los hombros de gigantes. Hay gente, escritores, que han confirmado que esta historia de la palabra del Señor es verdadera. La historia tiene mucho que enseñarnos. Y los evangélicos de hoy en día, hay veces se olvidan de esto. ¿Okay? So, juntamente con la palabra de Dios, miramos que históricamente, cuando miramos en la historia, acabamos de terminar ahorita lo que es la historia de la iglesia, parte 1, y miramos que empezamos con la iglesia apostólica, la iglesia que se mira en el libro de los Hechos. Pero después salimos del libro de los Hechos y empezamos a mirar históricamente que confirmaba de lo que estaba ocurriendo. La historia confirma. Y también cuando usted mira el Antiguo Testamento, la vida de los hebreos, los judíos, Israel, usted va a mirar que confirma históricamente que Dios es verdadero. So, teología sistemática no solamente es, primero es la Biblia, pero también miramos que históricamente también los confirma. ¿Okay? Tercera, contextualizada. ¿Okay? Contextualizada. En tercer lugar, nuestra teología sistemática debería estar contextualizada. No hacemos teología sistemática en un laboratorio estéril. No solamente estamos mirando una palabra, estamos mirando lo que significa en contexto, cuando fue escrito. Las iglesias en Apocalipsis es algo futurístico que se aplica en nuestras vidas, pero también en contexto de la palabra de Dios, en contexto del tiempo, también miramos que fueron escritas para una iglesia específica. En el Antiguo Testamento hay profecía de lo que va a venir, pero también contextualizada se mira que también platica o habla en ese día también. Entonces, no hacemos teología sistemática en un laboratorio estéril, no es nada frío, seca y clínica. Entonces, miramos que también el contexto. ¿Okay? Próximo, número 4, vivida. ¿Okay? Vivida es importante. Finalmente, nuestra teología sistemática debería ser y debe ser vivida. ¿Qué significa esto? Porque recuerda la iglesia de Sardis, ¿verdad? En Apocalipsis 3:1, el apóstol Juan escribió: tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante. Estaban siendo condenados por no vivir la palabra viva que habían recibido. Así que si sales de esta clase, ¿okay? Si sales de esta clase y tus afectos no se agitan, tu alma no es alentada y tu vida transformada, no estás haciendo teología sistemática sin importar cuánto conocimiento poseas. La verdadera teología es teología viva. ¿Qué significa esto? Que no solamente es de entender o poder platicarlo, pero es de vivir lo que estamos aprendiendo. Debería fortalecer nuestra fe y facilitar nuestro caminar. La palabra, lo que estamos estudiando, las verdades, los principios, los valores, lo que es el estandarte, debe de afectar nuestras vidas a un punto de que estamos viviendo. Ok, entonces vamos a concluir aquí, hermanos. Sí tenemos mucho más, pero le voy a permitir que usted en su introducción del libro pueda encontrar varias verdades. Y acuérdense
de poder, de poder verdaderamente escribir un resumen de objetivo de lo que usted está aprendiendo. Que vamos a concluir con una oración. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por cada estudiante que se encuentra aquí. Yo te pido, Señor, que tu palabra se pueda hacer viva en nosotros, que podamos desarrollar convicciones, estandartes, que lo podemos incluir en nuestro sistema de vivir. Ayúdanos, Padre, a ser más como ti. Ayúdanos, Señora Padre, a no solamente conocer como tú eres, pero poder caminar como tú deseas que nosotros caminemos. Gracias, Cristo, por ser ese gran ejemplo y dejar tu Espíritu Santo para que nos ayude a poder caminar. Te pido por convicciones fuertes, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.